tomar asiento. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida, y nos dice que es la palabra de Dios para nosotros, son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído, inclina algo voluntario, inclina tu oído a mis razones, porque nuestro oído quiere escuchar bastantes cosas y quiere inclinarse a bastantes cosas, y Dios dice: mira, si lo vas a inclinar a algo, inclina tu oído a mis razones. Escúchame a mí. Hay muchas voces que nos rodean y que quieren llamar nuestra atención, pero dice: si vas a prestar atención a algo, presta atención a mi voz. No se aparten tus ojos mis razones, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. En Proverbios 3 sigue ese mismo consejo entre padre y hijo, que se puede decir, bueno, fue el escritor Salomón y está hablando a su hijo, pero también podemos decir que por el hecho de que es la palabra de Dios, que Dios nos está hablando a nosotros. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dice: largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Tiene que haber las dos cosas, misericordia y verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En Colosenses 3:16 nos habla más acerca de la palabra de Dios. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que no solamente aquí, dice adentro de nosotros more la palabra de Cristo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que es lo que está iluminando mis pasos, que es lo que me hace entender cuál es su voluntad y el camino que debo tomar. Juan 6:63: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablando de Cristo hablando, son espíritu y son vida. Que la vida viene a través de conocer su palabra y tener su palabra morando en nosotros. Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que la palabra de Dios, si se formara y se hiciera un hombre a través de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios se hiciera ser humano, dice, sería Cristo. Él sería la palabra en acción, un verbo. Todo lo que es la palabra de Dios escrita fue Cristo en vida, hecho. Lo que se podía ver en Cristo era lo que podemos leer de la palabra en letra. Isaías 55, versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Dice que cuando se predica, cuando se lee, cuando se escucha la palabra de Dios, nunca te va a dejar igual. Dice, porque Él tiene sus propósitos y Él quiere producir sus propósitos en ti, y lo que usa, el instrumento que usa es la palabra de Dios. Así que cuando te expones a la palabra de Dios, no es que y no debes de salir igual o terminar igual.
que debe hacer una obra en ti, igual como cuando cae la lluvia y cae sobre la tierra, y cuando sigue lloviendo unos días y unos días después comenzamos a ver que sale pasto, sale zacate, sale hierba, y uno piensa y comienza a ver hierbas o plantas que nunca había acordado sembrando, porque la semilla estaba allí. Y el agua, la lluvia produjo algo que ni sabíamos nosotros que podía salir de esa tierra. Que lo mismo sucede con la palabra de Dios cuando viene y se expone a nosotros, o más bien nos exponemos a ella. Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, aquí hablando Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que lo que más necesitamos en este mundo, espiritualmente y en todo aspecto, es la palabra de Dios. Es lo que necesitamos para sobrevivir espiritualmente hablando. Que cuando comenzamos a alejarnos de la palabra de Dios, ya no podemos decir que somos espirituales, que no podemos decir que estamos caminando con Cristo, porque Cristo no está cerca de nosotros. Que lo que más necesitamos es la palabra de Dios. Lo que más descuidamos es el libro, la Biblia, que le llamamos la Biblia, que Dios usa para hablar a nuestro espíritu. Es a través de la palabra de Dios al cual conocemos cómo podemos conocer a Cristo como Salvador, y que Cristo es el Salvador y cómo llegó a esta tierra. Es a través de la palabra de Dios la cual sabemos, ¿verdad?, lo que le agrada y lo que no le agrada. Es la palabra de Dios lo que nos hace entender que Él nunca nos va a dejar ni va a desamparar. Es a través de la palabra de Dios por la cual sabemos y conocemos que Él nos ama con un amor incondicional, que nunca nos va a amar más, nunca nos va a amar menos, que Él nos ha amado desde la fundación del mundo, que Él te amaba antes que tú existieras. Él sabía cómo iba a ser, Él sabía con cuáles facciones, cuáles características físicas, Él sabía en qué familia ibas a nacer. ¿Te has puesto a pensar de que la familia donde tú naciste es donde Dios te puso? Por el amor que Él te tiene a ti. Que la iglesia donde estás tú es porque Dios te puso aquí, por amor que Él te tiene a ti. Es a través de la palabra de Dios que conocemos cómo funciona, cómo piensa Dios, cómo obra Dios. Es a través de su palabra que conocemos de Dios. Que sí, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y podemos conocer que existe un Dios. Y a través de nuestro cuerpo podemos conocer que Él es nuestro creador. Pero es a través de la palabra de Dios que comenzamos a conocer los detalles de su corazón, de qué es lo que Él más busca en nosotros y qué es lo que quiere que nosotros reflejemos de Él. Él es a través de la palabra de Dios que conocemos a Dios. Es la carta de amor que Él nos ha escrito a nosotros. Y cuántas veces hemos descuidado más que nada este libro, y no tenemos y no reflejamos su imagen por no caminar con Él. ¿Se ha dado cuenta que comienza a hablar como las personas con quien te juntas? Trabajé un tiempo en una casa donde allí llegaban niños o adolescentes que les daban la opción, el juvenil. Si querían pasar tiempo en el juvenil, podían ir al juvenil, o podían pasar tiempo en esta casa, viviendo con otros 6, 7 muchachos. Y también había muchachos que vivían allí porque los programas sociales, o más bien el gobierno los había quitado de sus hogares, porque los padres, por diversas razones, no podían cuidar de ellos, no querían cuidar de ellos, o no tenían la capacidad de poder cuidar de ellos, porque estaban tan mal mentalmente, o en una situación tan grave que el gobierno entró y los sacó de su hogar y tenían que vivir en esta casa. Y yo trabajaba con otras personas, teníamos diferentes turnos, y a veces me tocaba yo estar solo con ellos, unos 8 muchachos, y a veces toda la noche cuidando de ellos. Pero era algo que no tenían algunos no sentían ese amor de parte de sus padres. No tenían estructura, teníamos que darles límites para que aprendieran límites, porque no están acostumbrados a límites. Pero estos muchachos en realidad tenían un sentido de humor muy, era chistoso, ¿verdad? Honestamente, y hablaban de cierta manera, y así hablaban mal en muchas ocasiones. Obviamente no conocían de Dios, no querían conocer de Dios, en la mayor parte. Pero también hablaban de cierta manera, de otra manera, que no eran necesariamente maldiciones, pero hablaban de cierta manera. Y se me grababa. Y yo llegaba a la casa hablando casi igual como ellos. Y a veces me decía mi esposa: ¿de dónde salió esa manera de hablar?
Es que se comienza a grabar a uno, ¿verdad? Como si usted es mexicano y se junta con puros centroamericanos, ¿sabe cómo va a comenzar a hablar? Como centroamericano. Va a comenzar a usar palabras que normalmente no usas. Cabal. Yo me acuerdo la primera vez que tenía poco aquí y le pregunté a un hermano que era ujier en aquel entonces, que es centroamericano, salvadoreño. Le dije, hermano, ¿puede hacer esto? Dijo, va. Yo vengo del norte de California, donde en realidad, en una ciudad donde puedo contar, mi hermano, los centroamericanos que yo conocía, en realidad, bueno, ni conocía a ninguno. Entonces yo nunca había escuchado ese término, va. Así que yo le pregunté al hermano, ¿puede hacer esto? Me dijo, va. Me quedé viendo como que, ¿qué quiere decir eso? Sí, no, ok, a lo mejor. Y le dije, bueno, hermano, ¿sí podría hacer esto? Dijo, va. Bueno, yo no sé. No lo está haciendo, así que no sé si dijo que sí, pero tampoco no sé si me está diciendo que no. Le dije, ay, hermano, disculpe, pero ¿qué quiere decir va? Dijo, va pues, como ok, sí lo hago. Y pues, ¿verdad? Uno comienza a hablar como las personas con quien se rodea, comienza a hablar de esa manera. Y pues yo no estaba acostumbrado a decir vos, ¿verdad? Son cosas que yo no comencé a escuchar hasta que vine acá al sur de California. Pupusas yo no sabía qué eran. Gloria a Dios que fui expuesto a ellos, ¿verdad? Pero de veras que comenzamos a hablar con las personas con quienes a las cuales somos expuestos. Y si usted comienza a pasar más tiempo con el Señor, va a comenzar a reflejar más cualidades del Señor también. Con más tiempo que pase en la palabra de Dios, más se le va a salir la palabra de Dios. Y se puede, muchas veces la gente puede decir, pues yo nunca escucho que la palabra de Dios salga de él o de ella. Es para condenación y vergüenza nuestra. Y vemos cuán importante es para Dios la palabra de Dios. Como es escrita en los versículos que acabamos de escuchar o leer, es que son vida, que es como pan, que hace cosas increíbles, que produce cosas que cualquier otra cosa no puede producir, que son consejos que vienen de Dios, que nos dirigen por caminos que dan vida y que dan paz, hace cosas extraordinarias. Y necesitamos la palabra de Dios. Y aquí vemos aquí en versículo 4 de Salmo 119, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste. Vemos el encargo de Dios, que Dios nos está encargando algo. Si Dios, cuando a alguien que tú estimas te encarga algo, tú quieres cumplir, porque te lo encargaron, tú no quieres fallar. Ahora, por supuesto, si tú no estimas a esa persona, no le vas a dar mucho valor. ¿Cuántas veces hace eso? Y la puede hacer. Pero si estimas a la persona, dices, a ver, ¿qué quieres y cuánto quieres y hasta a qué hora lo quieres? Si te lo encargaron, tú quieres cumplir. Ahora, todo depende de cómo ves a Dios. Yo sé que todo el mundo dice, no, Él es mi rey, Él es mi todo, Él es... A ver, demuéstralo. Él dice que nos encarga una cosa. Se te encarga esta cosa. ¿Vas a cumplir? ¿Quieres cumplir? ¿O esperamos que se conteste? Porque todos están volteando a ver de todas maneras de dónde viene. O que se terminen de llamar. ¿Ya terminaron? Ok. Si tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste. Dice que Dios nos ha encargado esta cosa. Ahora es nuestro deber responder. ¿Qué tarea nos dejó? Si tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Por qué? Porque su palabra es de suma importancia, porque su palabra es tan preciosa, porque su palabra es tan poderosa que dice, mira, yo necesito que tú hagas algo con esto, yo quiero que cumplas con esto, yo quiero que pongas en hecho estas palabras, que seas hacedor de la palabra, no solamente oidor de la palabra. Mira, tú necesitas esto en tu vida, yo te la encargo. Ahora necesito que lo recibas. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Vemos que la tarea es clara. Una tarea clara tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. La verdad es que Dios nos ha dejado en la Biblia
la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra es para nuestro propio bien. Él nos ha comunicado los principios operativos del universo para que nosotros encajáramos con ellos en perfecta armonía. Dice que Él quiere ver que tomemos la palabra de Dios y que lo apliquemos a nuestra vida y que se encaje perfectamente en perfecta armonía. Que para que reflejemos a Cristo, Cristo era la palabra de Dios, Él era el verbo, la palabra de Dios puesto en acción, y Él vivía en armonía siempre en su palabra. Entonces cuando miraban a Cristo, miraban a Dios, miraban la palabra de Dios en acción. Cuando leían la palabra de Dios, miraban o pensaban en Cristo, porque había una armonía perfecta. Que cuando otros miren a nuestra vida, cuando otros miren a nosotros, cuando nosotros vivamos, se debe de desear que se mire en nosotros, en nuestras vidas, una armonía perfecta entre la palabra de Dios y nosotros, que somos uno. No que es, bueno, sí, yo conozco la palabra de Dios, pero conozco su vida también, que son dos cosas completamente distintas y por los opuestos. No debe ser así. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, Él nos ha comunicado los principios del universo para que nosotros encajáramos con ellos en perfecta armonía. Ahora, yo me acuerdo años atrás cuando yo tenía, no era un carro muy viejo, ¿verdad? Pero más viejo que lo que son ahora, obviamente. Mi primer carro era un carro del 87. Y yo le podía cambiar el aceite, no había ningún sensor que me decía, ¿verdad? Es tiempo de cambiar el aceite. Y ya nomás lo hacía, sabía cuándo, y lo podía hacer fácilmente. Le cambiaba el filtro de aceite y del aire, ¿verdad? Y pues me gustaba hacerlo. Y me gustaba trabajar en mi carro y luego pues por supuesto no vaciaba el aceite en la tierra, porque eso sería ilegal, ¿verdad? Y no sería correcto. Pero lo guardaba en una cosa de plástico allí, y a veces se caía y se vaciaba la tierra, pero no a propósito. Y a veces lo llevaba también a la AutoZone y lo llevaba a reciclar, todo eso. Pero era fácil para trabajar en esos carros. Era fácil para trabajar y entender las cosas, cómo funcionaban. No había tanta computadora como ahora. Hay un sensor para todo. Ya tengo miedo de cambiar el aceite al carro porque a lo mejor no le toco un botón que debería de tocar y no sé. Ahora son mucho más complicados, y con más caro que sea el carro, más complicado va a ser. ¿Se ha dado cuenta que en un carro más sencillo, más viejo, puede cometer errores y no le perjudica tanto? ¿Verdad? O le puse unas bujías más baratas, o le echo gas más barato. Le puede poner de 87 y no hay problemas. Pero si usted quiere un Jaguar, ¿verdad? Un Lamborghini, y le quiere poner de 87, no va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Es un carro más complicado. No puede ir al 99 y buscar bujías para su Lamborghini. Por supuesto, no creo que va a estar yendo al 99 si tiene un Lamborghini, pero es el carro más complicado, así que requiere cosas más complicadas. Entre más complicada la máquina, menos errores tolera esa máquina, y más se necesita observar las reglas y principios que la gobiernan con precisión. Si dice el manual que esto es lo que debes hacer, esto es lo que debes hacer, porque es un carro más lujoso, más complicado. Y se requiere estas cosas. No hay lugar para hacerte para allá y cometer error. ¿Por qué? Las consecuencias pueden ser terribles. ¿Y sabe que podemos entender eso para un carro? No, ¿cómo se puede ocurrir ponerle 87 a un Lamborghini? Este es un carro lujoso. Cuando la palabra de Dios dice acerca de nosotros, Salmo 139, versículos 13 y 14, dice: porque tú formaste, hablando de Dios, David hablando de Dios, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14 dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Formidable quiere decir muy temible, y que infunde asombro y miedo, magnífico. Maravillosa quiere decir extraordinario, excelente, admirable. Dice que formidables, maravillosas son tus obras, y tú me hiciste a mí. Entendemos que un carro de 76 no es tan complicado
como un carro de 2016. Y un carro de lujo de 2016 es muy diferente a un carro corriente de 76. Y decimos, no cualquier cosa se puede meter a este carro de lujo. Cuando entendemos que nosotros somos formados por la mano de Dios y la mente de Dios y un corazón de Dios, y entendemos que formidables y maravillosas son sus obras y que nosotros somos una de sus obras, ¿cómo podemos esperar que algo bueno salga de nuestra vida cuando nos estamos metiendo cosas corrientes y comunes que en realidad no dejaríamos entrar a un Lamborghini, pero lo dejamos entrar a nuestra vida? Y estamos diciendo, en realidad, demostrando a Dios, mira, no es formidable, no es maravillosa esta obra que tú hiciste, es como cualquier otra cosa. Y muchos de nosotros estamos tratando y maltratando nuestro cuerpo como si fuera cualquier otra cosa. Cuando cuidamos más de un carro de que nuestro propio cuerpo, y dejamos entrar toda malicia y toda contaminación a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, a través de nuestra boca, lo dejamos entrar y está destruyendo nuestro cuerpo. Cuando Dios dice, mira, tú necesitas la palabra de Dios porque es mejor que el pan. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que te tiene que sustentar. Porque eso es lo que te va a hacer caminar como debes de caminar, pensar como debes pensar, hablar como debes pensar y actuar como debes actuar. Es lo que permites entrar, lo que va a salir de tu vida. Y muchos de nosotros ni conocemos, ni hemos tratado de comenzar a aprender y conocer la palabra de Dios. Y por eso nuestra vida va por un camino que no le agrada a Él. Y nuestra actitud es una que no le agrada a Él. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que la palabra de Dios penetre lo más profundo de nuestro corazón como que Él quiere que haga. El cuerpo humano es un milagro de ingeniería. Esto significa que necesitamos seguir el manual de propietario con precisión si queremos funcionar adecuadamente. Él dice, no solamente dice, tú encargaste que sean guardados tus mandamientos, dice que tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no es suficiente dar un vistazo a la ligera, a la Biblia. Sus mandamientos han de ser muy guardados. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque estamos poniendo atención a los detalles. Estamos poniendo atención a lo que está diciendo. Muy guardados. No solamente guardados, muy guardados. Como cuando uno no sabe cómo armar algo y está siguiendo cada paso del manual. No dice primero tenemos que hacer esto. Y siempre hay ese, ¿verdad? Que no necesitamos un manual nosotros. Mira, así se va a hacer. Y luego sobran piezas y tornillos. No, es que así los mandan con piezas extras. Y luego está el otro que sí dura como 3 días para armarlo, ¿verdad? Pero no le sobró nada. ¿Por qué? Está siguiendo el manual. Y muchos de nosotros así vivimos la vida. No, a ver, así nos va a salir bien, no te preocupes. Y a terminar la vida, vemos que nos sobraron piezas y tornillos, porque no estábamos siguiendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Como cuando se está abrochando la camisa, comienza con el primer botón, no se da cuenta que está desparejo, y ahí va, y luego llega el último y está todo desparejo, y dice, bueno, tengo que comenzar de nuevo. Y muchos de nosotros ahorita estamos caminando bien, no nos damos cuenta que estamos desparejos, pero a terminar la vida vamos a ver hacia atrás y decir, wow, estoy todo desparejo. Seguí otro camino. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo atención, observando con mucho cuidado a guardar o a asegurar que están muy guardados sus mandamientos. Habla de un asunto de actitud. Tú le vas a poner cuidado, prestar cuidado a lo que tú amas. Si tú amas a tus hijos, si tú amas a tu pareja, vas a tener mucho cuidado de cómo lo tratas, la tratas. ¿Por qué? Porque la amas. Lo que tú amas, tú tienes cuidado de guardar. Lo que tú no amas, tú no tienes cuidado de guardar. Dice, muy guardados tus mandamientos.
El asunto no es cuánto conozcamos acerca de la Biblia, sino nuestro amor por la Biblia y obediencia a ella. Ahí está la diferencia. El recién convertido no tendrá mucha información acerca de la Biblia. ¿Sabe que alguien que va comenzando en los caminos de Dios no tiene mucho conocimiento? Y muchas veces nos sentimos inseguros acerca de que, bueno, pues yo no sé mucho. Y quizás hablamos ir a Salmo 119 y tú todavía estás buscando Salmo 119. Desde cuando comenzamos, todavía estás buscando. Porque no estás muy familiarizado con dónde se encuentran los diferentes capítulos o diferentes libros. Y sentimos una inseguridad. Porque vemos a otros, vamos a Salmo 119 y ya están diciendo amén. Versículo 1, amén. Y estoy acabando con el versículo cuando ya están diciendo amén y ya lo tienen allí. Ya lo están leyendo. Antes que yo sepa lo que voy a leer, ya lo saben. Y podemos decir, pero yo nunca voy a llegar a ese grado. No puedo encontrar pasajes con la misma rapidez que un cristiano de más experiencia. Y puedes pensar, ¿verdad? Dios nunca va a hacer algo en mí. Yo nunca voy a llegar a ser alguien maduro en la fe. Solamente porque no está familiarizado con ciertas historias, porque no tiene el mismo conocimiento. Pero lo que está queriendo enseñar el Señor aquí es que tales niños en Cristo, su amor por la palabra es lo que hace la diferencia. Si usted ama la palabra y obedece lo que ya conoce, Dios se encargará de hacer que usted continúe creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Mira, tú no más preocúpate, mira, lo que tú sí sabes, tú amas la palabra tanto que tú dices, mira, yo no sé mucho, pero lo poco que yo sé voy a aplicar en mi vida. Eso es lo que voy a hacer. Yo no soy responsable por lo que yo no sé. Soy responsable por lo que sí sé. Y eso es lo que voy a poner en práctica. Y Dios se va a encargar a iluminarte más y más porque tú amas al Señor. Cuando tú llegas al punto donde dices, no, ya lo sé todo, no hay nada nuevo que aprender, no, yo no quiero escuchar, tú no vas a seguir creciendo. No puedes crecer porque has cerrado esa posibilidad. Porque ya no es amor a Dios, es amor a uno. Y Dios quiere que ames a su palabra y a Él tanto que dices, mira, voy a tener tanto cuidado que quiero asegurar que no solamente guardo la palabra, sino que sean muy guardadas sus mandamientos, porque lo amo a Él. Quiero asegurar que los detalles también son que se están llevando a cabo. Para los que tienen muchos años andando con el Señor, a veces, ¿verdad? Podemos llegar a pensar que ya estamos donde debemos estar. Y podemos llegar a pensar de que, bueno, no hay nada más que aprender. Y cada uno ¿a quién le gusta aprender? ¿Qué adulto le gusta aprender de un niño? Sí, sabemos que el niño debe aprender de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces un niño nos ha dado un amor que ya nos hemos dado cuenta que no tenemos? Me acuerdo de que cuando el que estaba aquí dirigiendo la música, cuando Alfredo estaba chico y vivíamos en otra ciudad de Lancaster. Y me acuerdo que le habíamos hablado de que pues tenemos que amar a nuestro prójimo y llegaron a vivir unos nuevos vecinos con nosotros. Y había pasado un tiempo y no habíamos platicado con ellos. Habíamos platicado con ellos, pero no los habíamos invitado a la iglesia, no le habíamos hablado del Señor con amor, ¿verdad? Obviamente no estoy hablando de una manera como fariseo, ¿verdad? ¿Y tú vas a la iglesia? ¿Conoces a Dios? No tener comunicación con ustedes. No estoy hablando así. Pero estoy diciendo, ¿verdad? Comenzar a conocerles y amarles. Y me acuerdo que estamos haciendo algo en la casa y me dice Alfredito, papi, ¿ya los invitaste a la iglesia? ¿Qué le puede decir uno, verdad? No lo había hecho, ni lo había pensado, en realidad ni lo había considerado. En realidad ni lo quería hacer para aquel entonces, ¿verdad? Porque era trabajo conocer y tratar de orar y buscar la manera de acercarse a su vecino. No más lo miren como alguien que nomás está más interesado que va en la iglesia, sino que sepan que estoy interesado en su alma. Porque a veces gente piensa que estamos más interesados de cómo puedes beneficiarme a mí. Y a veces la gente piensa, mira, tú nomás quieres que yo vaya a tu iglesia por tu propio beneficio. Cuando yo tengo que demostrar que yo te amo por tu alma y por quién eres tú, no por cómo me puedes beneficiar a mí. Mira, yo te voy a amar si vienes a mi iglesia o no. Porque en realidad lo que es más valioso es tu alma. Y la gente quiere ver eso.
Pero tenemos que demostrarle, a veces nuestros hijos nos recuerdan, a veces un niño te hace recordar lo más importante. Y lo que estoy diciendo con eso es que a veces los que van acercándose a Dios nos recuerdan dónde estábamos nosotros con nuestro fervor y pasión con Dios. Y a veces son buenos para recordarnos dónde debemos estar nosotros, porque ya hemos llegado a un punto donde pensamos que ya no puedo aprender y menos tú me puedes enseñar algo a mí. Si hemos llegado a un lugar así, estamos mal nosotros y tenemos que recordar y regresar a un punto donde aseguramos que están guardados, muy guardados sus mandamientos, ¿verdad? Porque así tenía ese cuidado y amor en aquel entonces y ahora ya no. Ahora ya no es una cosa de amor y pasión, es una cosa nomás de costumbre. Y el amor se ha desaparecido, disipado. Ya no siento ese amor. Ya no hay una sonrisa en mi semblante, ahora es, ¿verdad?, siempre enojo. Tengo que tener cuidado a recordar que sus mandamientos sean cuidados y no solamente guardados, muy guardados. Porque le amo. Es problema de actitud. ¿Cómo veo la palabra de Dios yo? ¿Cómo la veo? No algo que nomás lo veo así de lejos y rápidamente, muy guardado. Para eso tengo que prestar atención y pensar y meditar. ¿Cómo se aplica a mí? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? ¿A quién está hablando? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Qué es el contexto? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué puedo aprender yo? Así que vemos, la tarea es clara. Guardad, dice, muy guardados tus mandamientos. Pero vemos la naturaleza del hombre. Eso es igual de claro. Versículo 5, Salmo 119. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Dice, ok, entiendo, Señor, que tú quieres que tú me has encargado que yo guarde tus mandamientos, pero que sean muy guardados. Pero, Señor, ojalá fuera ordenado mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuera inclinada mi naturaleza hacia guardar tus estatutos. Bueno, me sería, y mucho más fácil me iría si yo fuera hecho con una naturaleza que quiere guardar tus mandamientos. Entonces yo lo haría. Pero, Señor, no tengo esa naturaleza. No han sido ordenados mis caminos para hacer lo que tú quieres. Mi vida quiere seguir otro camino. No está ordenada para seguir tus caminos, sino mis caminos. Y ahí es donde se demuestra nuestra naturaleza. Sí, leímos en versículos 2 y 3. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Sabemos que ese trae bendición. Pero Dios no es fácil. Y Señor, yo no quiero. ¿Cuántos están de acuerdo que el orgullo es fuerte, poderoso? Estaba comunicando con la clase de los que tienen menos tiempo casados, de que cuando yo y mi esposa teníamos poco de ser casados, a veces quizás no le va a gustar o le va a dar pena escuchar esto, pero bueno, a veces pasábamos días sin hablarnos cuando teníamos poco de casarnos, días, y algunos todavía, y algunos quizás no se han hablado ahora. No se voltean a ver, se van a condenar. Bueno, pasamos días, había un desacuerdo y yo decía, pues yo no voy a pedir perdón, porque luego voy a demostrar que yo estuve mal. Así que, a ver, que ella me pida perdón a mí. Yo la miraba y mis hijos estaban suficientemente grandes para mandarlos que le dijeran algo. ¿Cuántas veces hacemos eso? Ve, dile a tu papá que yo tengo hambre, a ver qué nos va a dar de comer. Mi mami dice, ¿verdad? Así que estaba muy chiquito, ni podía hablar para mandarlo para que no. Así que más tortura. Quiero comer, pero no quiero comprar algo comer. Y, ¿verdad? Y la miraba de lejos. Quiero hablar con ella, pero yo no quiero rendirme. El orgullo es poderoso.
Y lo que estaba sufriendo más que nada era nuestra relación. Sí, en mi mente yo estaba ganando. Yo estaba ganando. Yo no iba a darme por vencido. Yo estaba ganando. Pero yo estaba destruyendo mi matrimonio. Y duraba día, pasaba otro día, 3, 4 días a veces. Y a veces yo me acercaba y decía: ¿quieres ir a la tienda? ¿Quieres ir a la tienda? Y adentro me estaba rompiendo porque qué débil eres tú. Pero ¿sabe qué? A través del tiempo y con más que he conocido al Señor, me he dado cuenta, a veces yo tengo que pedir perdón, porque yo no quiero pasar otra noche sin hablar con mi esposa. Y a veces la riego y tengo que reconocerlo y le digo: ay, cómo me duele, ¿verdad? Me siento a la orilla de la cama. Ay, perdóname por cómo actué. Y luego la quiere ver con los ojitos. Y hasta 2 idiomas. I'm sorry. La regué. I'm sorry. Yo no sé por qué me comporto así. Yo no sé. Yo no quiero comportarme así. I'm sorry. Pero ¿sabe qué? Cuando se arregla eso, todos contentos otra vez. A ver, y ahí estamos. Porque estamos juntos otra vez. Hemos reconciliado esa relación y todo está bien. Y sabe que me dolió al momento. Me dolió, pero valió la pena. Porque tenía que decidir que voy a amar a Dios. Y por si Dios nos ha juntado, y si yo amo a mi esposa, ella es mi esposa, y ella es la que Dios me trajo a mi camino, y yo estoy enamorada de ella, y yo la amo tanto, ¿por qué voy a dejar un desacuerdo así romper nuestro matrimonio? Cuando yo la amo y yo quiero seguir hablando, yo necesito escuchar de ella, yo quiero escuchar de ella, yo quiero compartir con ella mi tiempo, mi día. Y a veces lamentablemente sucede cuando es mi día de descanso. Y yo entiendo que mi día se me está acabando. Y yo no quiero destruir mi día de descanso con ella, enojado con ella. Así que tengo que llegar a la conclusión: ir a arreglarlo más pronto para que disfrutes más de tu día. Y Dios nos quiere hacer entender que nos falta poco tiempo en esta vida para que haya esa relación rota con el Señor. Y si mi naturaleza va en contra, querer guardar y tener ese cuidado de guardar esos mandamientos muy guardados, y ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es que existe una naturaleza que va en contra de Dios. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos era que ella me pida, pero a ella. Pero los pensamientos del Señor dice: mira, tú eres el líder, tú tienes que arreglar esto. Tú tienes que tomar la iniciativa. Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, Pablo está hablando, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice: mi espíritu quiere hacer lo correcto. Yo me acuerdo llegando a la iglesia al principio y salía: amén, yo quiero crecer, yo quiero aprender, yo quiero aprender más, yo quiero obedecer más. Y luego nomás salía y me llamaban mis amigos y decía: mira, vamos a tener esto y esto acá en este lugar. Yo quiero hacer el bien, yo quería hacer el bien, pero ¿por qué existe esta lucha? Porque existe una carne en mí que dice: mira, o yo te domino, y el Espíritu dice: o yo te domino. ¿Cuál de los dos te va a dominar? ¿Tu carne, el que quiere hacer el mal, o tu espíritu que quiere hacer el bien? El espíritu quiere hacer lo correcto, y ahí escuchas esa voz que te dice: tú sabes, Alfredo, que debes de hacer lo correcto, tú sabes lo que debes hacer aquí, tú sabes lo que le va a agradar a Dios. Y tu carne dice: pero no, te vas a rendir, tú vas a perder, no, tú no vas a quedar bien, no, tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer, lo que siempre has hecho. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todos, no hay duda que todos hemos experimentado la frustración de saber lo que la Biblia dice que debemos hacer, pero descubrimos que lo que hacemos es exactamente lo opuesto. Todos comprendemos la tarea expresada en lo que hemos leído, que sus mandamientos han de ser muy guardados. Pero está claro que nuestros caminos no están ordenados para guardar sus estatutos. Entonces, ¿cómo podemos ser librados? ¿Cómo podemos dominar esa carne? Vemos el resultado, será claro cuando reconocemos nuestra tarea clara. Versículo 6, Salmo 119. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, lo que tengo que hacer es guardar todos sus mandamientos y no me voy a avergonzar. Porque lo que está diciendo es que cuando no hacemos lo que Dios nos pide hacer, hay vergüenza. Cuando yo decido responder a lo que yo sé que debo hacer, pero me rebelo contra eso, yo quedo en vergüenza. Entonces, hay algo que apenarse uno. Y es cuando yo respondo como no debo para con mi esposa y ahí estoy ahí bien humillado, hey, perdóname, I'm sorry. Es porque no respondí correctamente y ahora quedé en vergüenza. Y te pido perdón. Perdón, yo no debería de haber hecho eso. Y da pena. Da pena. ¿Por qué? Porque no respondí correctamente. ¿Cuántas veces has hecho algo en momentos, estás enojado y tú piensas que es lo correcto y ahí estás destruyendo y haciendo esto? Y luego al último dicen tus hijos, papi, tú dijiste esto, tú hiciste esto. Puedes responder de una de dos maneras: negarlo. No, eso, yo no hice eso. Y muchos padres hacen eso. Yo no hice eso. No es cierto, ándale, estás loco tú. ¿Cómo yo estaría haciendo eso? Cuando todo el mundo te vio. O puedes reconocerlo y decir, ya sé, mi hijo, ya sé, papi no hizo lo correcto. Te da pena. Me acuerdo la única vez que mi mamá me vio ebrio. Y no solamente mi mamá, mi hermano menor. Y aún con recordarlo, siento que me está dando vergüenza. No voy a entrar a los detalles, pero ahora a recordarlo, a pensar que mi hermano menor y mi mamá me vieron en esa condición, me da vergüenza. ¿Por qué? Porque yo no estaba haciendo lo correcto. Yo no estaba haciendo lo que debería hacer. Y más le estaba dando mal ejemplo a mi hermano menor. Y le estaba fallando. Yo nunca había maldicho enfrente de mi mamá. A mi hermano, pues él maldecía enfrente de ella. Pero yo nunca podía hacer eso. Así que ni podía maldecir enfrente de ella. Y me acuerdo cuando me vio en esa condición, que yo no esperaba que ella se presentara a ese lugar donde yo estaba. Que yo estaba ebrio. Qué vergüenza me dio. Pero si yo hubiera estado haciendo lo correcto, nunca me hubiera encontrado en esa vergüenza. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando no hacemos lo que debemos hacer, quedamos en vergüenza. Y tenemos que pedir perdón y corregirlo. Pero entonces, ¿cómo evitamos ser avergonzados? Tengo que hacer todos sus mandamientos. Yo y tú sabemos que eso es imposible, cumplir con todos sus mandamientos. Ahora, puedo crecer en mi obediencia y aplicar más de su palabra a mi vida, pero cumplir con todos sus mandamientos es imposible, pero debe ser nuestra meta. Es imposible, pero debe ser nuestra meta. Pero hay uno que cumplió con todos los mandamientos. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, uno que representa a Dios delante del hombre, representa al hombre delante de Dios. Tenemos un sumo sacerdote. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe que Dios se hizo carne?
para sentir lo que nosotros sentimos, para cuando Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Cuando Él está orando por nosotros, no solamente está orando por cómo nos sentimos, sino que Él lo sintió también. Por eso se hizo carne, para poder sentir, se compadece de nosotros. Es que duelo ahorita. Yo sé cómo se siente el dolor. Es que, Señor, yo estoy sufriendo consecuencias de esto. No, yo sé. Yo sufrí consecuencias, pero no de hacer el mal. Pero entiendo cómo es sentir lo que tú estás sintiendo. Pero dice, se compadece de nuestras debilidades y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Cuando rompemos un mandamiento. Él se hizo pecado. Él no rompió ningún mandamiento, pero Él recibió la condenación que nosotros merecemos. Él cumplió con todo aspecto de la ley. Todo lo que fue escrito de la palabra de Dios, Él cumplió. Él nunca experimentó desobediencia, pero Él tomó nuestra desobediencia sobre Él. Cuando Él murió en la cruz, Él tomó cada vez que tú fuiste rebelde y que has sido rebelde y que serás rebelde, Él lo puso sobre Él. Cada vez que tú has desobedecido, Él lo puso sobre Él. Él cumplió con todo mandamiento. Y dice, mira, cuando yo estuve en la cruz, yo tomé toda tu maldad, toda tu desobediencia, todo lo que tú has hecho, todo lo más vergonzoso tuyo, lo tomó sobre Él. Y dice, para que tú recibas toda mi obediencia, toda mi perfección. Mira, para que y ahora mi sangre será sobre tu cuenta y tu pecado sobre mi cuenta. Para que cuando el Padre volteó a ver al Hijo, no vio al Hijo, vio nuestra maldad, nuestra ofensa, nuestra desobediencia, nuestra soberbia, nuestra rebeldía. Él tomó todo eso sobre Él. El Padre volteó a ver al Hijo, no vio su perfecto Hijo, vio nuestra desobediencia y toda maldad y le dio la espalda, al grado que el Hijo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dado tu espalda? ¿Por qué te has separado de mí? Y se oscureció, dice, toda la tierra, no solamente Jerusalén, no solamente Israel, dice, toda la tierra se oscureció. ¿Por qué? Porque por la primera vez, la única vez en todo el tiempo del universo que existe, dice que el Padre y el Hijo fueron separados y que clamó la separación, por la separación que Él sufrió, el gran dolor de saber que el Padre lo había abandonado, y Él tomó nuestro pecado. Y cuando Él resucitó al tercer día, dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Él, que creemos que cuando Él murió en la cruz, murió por mí personalmente, por mi desobediencia, mi rebeldía, mi soberbia. Cuando yo aplico su perfección a mi cuenta, que cuando ahora el Padre me ve a mí, ve la justicia, la perfección del Hijo, como si nunca hubiera desobedecido yo, y me acepta por quien es el Hijo, no por quien soy yo. Así que no depende de lo perfecto que yo sea, porque nunca ha dependido de eso. Porque nunca seré perfecto, nunca podré ser perfecto. ¿Y por qué trato de obedecer los mandamientos de Dios y muy obedecidos? ¿Por qué? Porque lo amo, porque Él hizo algo que yo no podía hacer, que yo jamás podría haber hecho. Yo he desobedecido igual que tú. Y hubo alguien que dijo, llegó Cristo y dijo, yo tomaré tu lugar. Yo he obedecido en todo. Y entonces cuando el Padre voltea a verme a mí, ve a alguien que ha atendido a todos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahora estoy en Cristo Jesús, yo estoy cubierto por Él, y el Padre no me ve a mí, ve al Hijo. Dice, Él es perfecto, porque estoy cubierto por Él, por su perfección, su obediencia. Y dice, lo acepto a Él no por quién es Él, sino por quién es mi Hijo. Y cuando Él fue rechazado por el Padre, porque Él estaba cubierto por mi pecado. Y el Padre no vio a su Hijo en ese momento, vio a mí. Te vio a ti. Y cuando yo hace 16 años atrás vine a aceptar a Cristo como mi Salvador, dijo Cristo, ahora estás en mí. Y el Padre me va a ver a mí.
cuando voltee a verte a ti. Y te aceptará por quien soy yo, no por quien eres tú. Y ahora, como dice la palabra de Dios, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Él atendió a todos los mandamientos, Cristo. Y porque yo estoy en Cristo, es como si yo atendiese a todos sus mandamientos. Y dice, entonces no sería yo avergonzado. Y ahora, porque estoy en Cristo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y le hablo a otros de Cristo, de que lo que Él puede hacer por ellos, que Él los puede rescatar y salvar de sus pecados. ¿Por qué? No me avergüenzo de eso. ¿Por qué? Porque Él no se avergonzó de mí. Si hay alguien que debe de avergonzarse de alguien, es que Él se avergonzara de mí. Y Él no se avergonzó de mí. ¿Y cuántos de nosotros nos avergonzamos de Él? Cuando no hay nada de que yo me avergüence de Él. Él me aceptó a mí. Él me aceptó a mí. Él te está buscando a ti y tú te avergüenzas a decir, oh sí, voy a la iglesia. Sí, esa es mi Biblia. Sí, yo no tomo. Y si tú dices, oh, es que mi religión no me permite, entonces no entiendes. Yo no lo hago porque mi religión no me permite. Yo no voy a tomar porque dice la palabra de Dios que yo soy templo del Espíritu Santo. Y yo no quiero dejar entrar algo que va a dañar a ese espíritu. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo porque Él no se avergonzó de mí. Entonces, ¿qué es la tarea? La tarea es clara. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, que ames su palabra al grado que pones atención a lo que haces y pones atención a su palabra. La tarea es clara, pero la naturaleza del hombre es clara también. Que ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Mi naturaleza no quiere caminar en esos caminos. Pero porque estoy en Cristo, Dios me ha dado un nuevo corazón. Ahora quiero vivir para Él, porque Él me rescató. Él ha cumplido con todos los mandamientos. Él obedeció a mi lugar y Él me salvó. Ahora yo quiero vivir por Él, por amor. No porque me lo está exigiendo, porque lo amo. Por eso lo obedezco, por amor. Por amor. Por amor. Y ahora no hago cosas vergonzosas. Por amor. Pero cuando te desvías, hay lugar para vergüenza. Y si hay esa vergüenza, es tiempo de pedir perdón, arrepentirte y decir, ok, eso fue vergonzoso. I'm sorry. Perdóname. Acudo a Cristo y su perfección. Pero ya no quiero seguir haciendo cosas vergonzosas. Aunque sea difícil para decir, I'm sorry, hágalo. Hágalo. Perdóname. Hágalo. No nomás el tiempo se olvida de todo. Pregúntele a su esposa, a ver si es cierto. Hay algunos que todavía no se olvidan que no sacaste la basura hace 3 meses atrás, porque ahí está todavía. Estoy jugando. A lo mejor la tuya ahí está, no sé, pero bueno. Tienes a Cristo. Solo Él puede guardar perfectamente los mandamientos. Ven a Cristo para que ya no vivas en vergüenza. Vamos a orar.